Saludos, yo soy el doctor Abimael Martínez Sánchez, residente de cuarto año de la especialidad Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, y vamos a abordar el tema de estómago y duodeno 2 en el módulo aparato digestivo diagnóstico por imagen. El temario a abordar será el siguiente. Veremos enfermedad diverticular gástrica y duodenal, neoplasias benignas, dentro del cual veremos dos subtemas, pólipos gástricos y tumores del estroma gastrointestinal. 3 neoplasias malignas y donde veremos dos subtemas, adenocarcinoma gástrico y el adenocarcinoma duodenal. Comenzaremos con la enfermedad diverticular gástrica y duodenal. Como definición, tenemos que divertículo viene del latín desviación del camino, y estos se definen como apéndices huecos en forma de bolsa o saco de una cavidad o tracto principal. En este caso, vamos a hablar del tracto digestivo. Respecto a la epidemiología, podemos mencionar que tanto para los divertículos gástricos como para los duodenales no existe predilección de sexo, siendo la relación hombre y mujer una incidencia similar. Para los divertículos gástricos, la edad de presentación tiende a ser de 50 a 60 años, mientras que para los duodenales tiende a ser un rango más amplio, se menciona de 29 a 69 años. Los factores de riesgo para cualquier divertículo en cualquier situación anatómica va a ser un área de debilidad de la pared. En este caso puede ser condicionada por ausencia de membrana peritoneal, por ejemplo, para los gástricos, para los duodenales algún antecedente de alguna úlcera, por ejemplo, o para cualquiera de los dos, el sitio donde las arteriolas perforan la pared. En caso de los gástricos, el sitio más frecuente de aparición es en el fondo y en los duodenales es la segunda porción. Para los dos tipos, el cuadro clínico suele ser inespecífico, a veces asintomático, y el diagnóstico tiende a ser incidental. Ahora, en el caso de los gástricos puede haber dolor epigástrico, náuseas, vómito o saciedad temprana, dependiendo tanto de la localización, el tamaño y algún dato de complicación. Para los duodenales, dependiendo de la localización también, en específico de la localización periampular, puede predisponer a una incompetencia del esfínter biliar, reflujo, litiasis o algún tipo de obstrucción de la vía biliar y o pancreática. La clasificación universal de los divertículos los divide en congénitos verdaderos o adquiridos, también llamados falsos. Los congénitos, también llamados verdaderos, tienen la característica de que dentro de su estructura incluyen todas las capas de la pared, a diferencia de los adquiridos o falsos que carecen de las tres capas, y estas suelen producirse ya sea por pulsión o tracción. Existen dos formas de clasificar los divertículos duodenales. La primera se determina de acuerdo a la relación que mantiene el divertículo con la papila, carúncula mayor o ampolla de Vater. La segunda, dependiendo de la localización anatómica en la porción duodenal. Respecto a la primera clasificación tenemos tres tipos, yuxtapapilares, peripapilares y ampulares. La primera se menciona que el divertículo se va a encontrar hasta 2.5 centímetros alrededor de la ampolla de Vater. Las peripapilares se ubican justo en el borde de la ampolla que mencionamos y las ampulares van a tener la condición de que la papila va a desembocar su contenido dentro del divertículo. El diagnóstico por imagen en la serie esófago-gastroduodenal va a mostrar depósitos de contraste de morfología sacular dependientes del estómago en comunicación con el lumen gástrico, y se menciona que el 5% no va a ser demostrable por presentar un cuello muy estrecho. Les presento dos imágenes que son magnificaciones de series esófago-gastroduodenales, la de la izquierda en proyección de Hampton, la de la derecha en proyección de Schatzky, donde se observa, dependiente del fundus gástrico, el sitio más frecuente de localización, dos depósitos de contraste, el de la derecha con nivel hidroaéreo de morfología sacular en relación a divertículos gástricos. En el siguiente caso clínico observamos en las imágenes A y B magnificaciones de una serie esófago-gastroduodenal con énfasis en el fondo gástrico, donde el dato positivo se observa como un nivel hidroaéreo condicionado por el depósito de contraste de morfología sacular con un cuello estrecho. En la imagen C podemos observar una imagen redondeada de bordes regulares bien definidos señaladas con la flecha negra que se encuentra posterior al fondo gástrico. En la imagen D, esa misma imagen tiene un contenido diferente al que observamos en la imagen C, pues aquí se observa una imagen isodensa a gas, por ejemplo. En las imágenes E y F se corrobora por endoscopía que se trataba de un divertículo del fondo. Es importante tener en cuenta la localización de las estructuras y su representación por imagen para no confundirlo con alguna otra lesión, por ejemplo, en topografía de glándula adrenal. El diagnóstico por imagen en la serie esófago-gastroduodenal de los divertículos duodenales nos va a mostrar datos muy similares a los mencionados en sus homólogos gástricos. Entonces les presento dos imágenes. La de la izquierda se trata de una magnificación de una serie esófago-gastroduodenal con énfasis en el duodeno, donde
como dato positivo, observamos, señalado con la flecha blanca, este gran depósito de contraste dependiente de la pared superior de la tercera porción del duodeno en relación a un divertículo. Hay un signo en este tipo de divertículos cuando se trata de una localización intraluminal en lugar de extraluminal, como por ejemplo es el caso de la imagen de la derecha, donde se observa el depósito de contraste con la morfología sacular, rodeado por una línea radiotransparente, o en este caso como un defecto de llenado, condicionado pues por la invaginación de este divertículo, y esta imagen se le denomina signo de la manga de viento por su aparente semejanza con este objeto. Les presento el caso clínico de Centro Médico Nacional La Raza, donde observamos una magnificación de una serie esófago-gastroduodenal, observando dos datos positivos que se tratan de dos depósitos de contraste de morfología sacular dependientes de la tercera porción del duodeno, el proximal de base amplia y ambos con un cuello estrecho, en relación a divertículos duodenales. Los datos que se observan en la tomografía computada en los divertículos gástricos son muy similares a los presentados ya en la serie esófago-gastroduodenal. Lo que se observa aquí son, por ejemplo, en estas imágenes de tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con ventana para tejidos blandos, la de la izquierda con medio contraste intravenoso y la de la derecha con contraste intravenoso y oral positivo. Podemos observar el dato positivo señalado con la flecha blanca, dependiente del fondo gástrico, una lesión sacular con comunicación con el lumen que se relaciona con un divertículo gástrico. Los datos por imagen de los divertículos duodenales en la tomografía computada pueden ser los mismos, con la diferencia de que vamos a poder encontrar un diferente contenido del divertículo duodenal. Por ejemplo, les presento dos imágenes de tomografía computada de abdomen con ventana para tejidos blandos en adquisición transversal con medio de contraste intravenoso. Ahora, la imagen de la izquierda muestra una lesión de morfología sacular adyacente al lumen duodenal. En la tercera porción, el contenido es heterogéneo por presencia de detritus. El de la derecha es una lesión también sacular, pero con un contenido que presenta un nivel hidroaéreo en la segunda porción del duodeno en relación a un divertículo periampular. Los divertículos se pueden complicar de la misma manera que en otra localización anatómica. Por ejemplo, pueden sangrar, pueden infectarse, pueden romperse. Una complicación poco común es el síndrome de Lemmel. Es una entidad clínica poco frecuente caracterizada por la presencia de una lesión diverticular periampular que condiciona compresión y dilatación tanto del conducto pancreático como del conducto biliar común. Les presento dos imágenes de tomografía computada. La de la izquierda en adquisición transversal, la de la derecha en adquisición coronal, ambas con un medio de contraste intravenoso. El dato positivo está señalado en ambas con un asterisco amarillo. En la imagen transversal podemos observar que tiene un contenido heterogéneo, como habíamos visto en uno de los ejemplos previos, por presencia de material de residuo. En la imagen de la derecha se observan estas dos flechas, una continua y una discontinua, y se señalan respectivamente al conducto colédoco y al conducto pancreático principal. Ahora, si observamos, ambos están dilatados y está condicionado precisamente porque este divertículo que mencionamos en la segunda porción está condicionando obstrucción, y de eso se trata el síndrome de Lemmel. Este también se trata de un síndrome de Lemmel. Estamos observando una imagen de colangiopancreatografía por resonancia magnética en una proyección de máxima intensidad, donde se observa, marcado con el asterisco, una lesión que está condicionando un efecto de volumen y está desplazando tanto el conducto pancreático principal como el conducto colédoco en relación a un divertículo. Vamos a hablar ahora de las neoplasias benignas. Según la clasificación de la OMS, los tumores gástricos se pueden dividir en epiteliales y no epiteliales. Dentro de los epiteliales podemos encontrar los pólipos y los adenocarcinomas. Dentro de los no epiteliales vamos a encontrar los mesenquimales, el tumor del estroma gastrointestinal, los sarcomas no Hist, los schwannomas y los leiomiomas. Vamos a hablar de los pólipos gástricos. Pólipo proviene del latín y significa que tiene muchas patas, y se trata de una lesión epitelial ocupante de espacio que protruye dentro del estómago. Respecto a la epidemiología, podemos mencionar que los pólipos representan del 1 al 2% de los pólipos del aparato digestivo en total, y respecto a las neoplasias benignas, estos componen el 50% de las encontradas en el estómago.
Los más frecuentes son el tipo hiperplásico y se va a encontrar predominantemente en adultos y adultos mayores. Los amartomatosos van a encontrarse en pacientes un poco más jóvenes, en la edad de 10 a 30 años. Dentro de este grupo etario hay también que considerar la posibilidad de que estos pólipos sean de origen sindromático. La incidencia es de aproximadamente 1 de cada 10.000 personas y no hay predominancia respecto al sexo. En cuanto a la relación hombre y mujer, existen factores de riesgo bien determinados como la infección por H. pylori, la presencia de gastritis autoinmunes o también factores hereditarios. En la clasificación histológica de los pólipos vamos a encontrar tres tipos: los hiperplásicos, que corresponden al 80 al 90% de los casos y van a ubicarse predominantemente en cuerpo y fondo; los adenomatosos, que corresponden a menos del 20%, y dentro de sus subcategorías encontramos los tubulovellosos, que son los que corresponden a mayor riesgo de malignidad, y los amartomatosos, que usualmente se encuentran en los pacientes con alguna alteración sindrómica. La clasificación de París tiene como objetivo caracterizar las lesiones neoplásicas del tubo digestivo. Predominantemente se utiliza en colon, pero también se puede utilizar para la caracterización de lesiones gástricas. Se va a clasificar tres tipos de lesiones y van a ser las que protruyen, las planas elevadas y las planas, dependiendo de la profundidad o las capas que estén afectando, tomando en cuenta la mucosa, la muscular de la mucosa y la submucosa. Las lesiones polipoideas gástricas van a caer dentro de la categoría de las que protruyen y van a ser del tipo pedunculado, subpedunculado o sésil. Los síntomas van a ser inespecíficos. Habitualmente los pacientes van a cursar asintomáticos y los pólipos se van a descubrir de manera incidental en pruebas de imagen. Los pólipos ulcerados pueden condicionar alguna hemorragia gastrointestinal superior de baja intensidad y, en caso de ser sintomáticos, pueden simular un infarto o una invaginación. Respecto a los pólipos gástricos hiperplásicos, se va a observar múltiples defectos de llenado de morfología redondeada y superficie lisa, usualmente dependiente de la pared posterior. El sitio más frecuente de aparición es el fondo y el cuerpo gástrico. Cuando son gigantes, pueden ser tanto por el propio tamaño de una lesión individual, que puede alcanzar de 6 a 10 centímetros de tamaño, o pueden ser conglomerados y tener un aspecto multilobulado con atrapamiento de bario o del material de contraste entre los lóbulos de esta lesión. Respecto a los pólipos gástricos adenomatosos, se menciona que usualmente son lesiones solitarias, de superficie lobulada o en forma de coliflor. Se puede presentar el signo del sombrero mexicano, que corresponde a un par de anillos concéntricos. La localización más frecuente es en el antro, por encima, predominantemente sobre el cuerpo gástrico. La imagen de la derecha es una magnificación de una serie esofagostroduodenal, donde, dependiente de la curvatura mayor del estómago, observamos este defecto de llenado con el signo del sombrero mexicano condicionado por los dos anillos concéntricos en relación al tallo y a la porción más prominente del pólipo. Los pólipos amartomatosos van a presentar las mismas características imagenológicas. En este caso se va a tratar de múltiples pólipos sésiles, pero van a cubrir casi toda la mucosa gástrica. Les presento dos imágenes de tomografía computada, la de la izquierda en una adquisición transversal, la de la derecha en reconstrucción coronal, ambas con ventana para tejidos blandos y con medio de contraste intravenoso, donde observamos el dato positivo como múltiples lesiones endofíticas dependientes de la pared gástrica de predominio en fondo y cuerpo, que se muestran isointensas a la pared y tienen una morfología pediculada y subpediculada en relación a pólipos gástricos. En esta diapositiva observamos tres imágenes. La de la izquierda corresponde a una magnificación de una tomografía computada con ventana para pulmón, donde se observa el lado positivo señalado con una flecha blanca en relación a una lesión endofítica y tiene una morfología sésil. La imagen central corresponde a una reconstrucción tridimensional de una endoscopía virtual de tomografía computada, y la imagen de la derecha corresponde a una imagen obtenida durante la endoscopía, y el dato positivo resultó ser un pólipo adenomatoso. Continuando con el siguiente subtema de las neoplasias benignas, vamos a abordar el tumor del estroma gastrointestinal. Estos se tratan de tumores mesenquimatosos del tracto gastrointestinal y derivan de las células marcapasos intersticiales de Cajal, las cuales forman redes neuronales entre las capas musculares y van a presentar inmunoreactividad para el CD117 en los estudios de patología.
Respecto a la epidemiología, podemos mencionar que se presenta en pacientes mayores a 45 años, no hay predilección respecto al sexo y se considera el tumor mesenquimatoso más frecuente del tracto gastrointestinal, correspondiente al 90% de los tumores y correspondiente también al 40% de los tumores benignos gástricos específicamente. Representa el 2 a 3% de todas las neoplasias gástricas y se menciona que del 20 a 30% de los GIST pueden malignizar. La localización más frecuente de estos tumores es en el estómago, correspondiente al 54 al 70% de los casos, seguido del intestino delgado del 20 a 30%, colon y recto 5 a 7% y una localización muy infrecuente en el esófago correspondiente al 1% de los casos. La clasificación de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos categoriza estos tumores dentro de cuatro tipos dependiendo del riesgo que presenten. El riesgo va a ser proporcionalmente relacionado al tamaño que presenten. Un riesgo muy bajo va a determinarse por un tumor de menos de 2 centímetros, uno bajo de 2 a 5 centímetros, uno intermedio menos a 5 centímetros y uno alto mayor a 5 centímetros. El tamaño pues es muy variable y puede presentarse desde 1 hasta 30 centímetros. Les menciono dos clasificaciones del tumor del estroma gastrointestinal basadas en la histología y en el patrón de crecimiento. Respecto a la histología, hay tres tipos. El principal es el de células fusiformes, que corresponde al 70% de los casos, el epitelioide, 20%, y el mixto, que es el 10% restante. Respecto al patrón de crecimiento, se menciona que las endogástricas van a ser la mayoría de los casos con el 80%, o también llamadas endofíticas. Las exogástricas van a ser el 15%, y un tipo mixto, también llamado de mancuerna o transmural, va a corresponder al 5% restante. Respecto al diagnóstico por imagen, podemos mencionar en la serie esofágico-gastrodenal como dato principal el defecto de llenado dependiente de la pared gástrica. Va a tener márgenes lisos y les presento esta imagen de una magnificación de una serie esofágico-gastrodenal que señala este defecto de llenado. Precisamente los márgenes lisos nos ayudan a diferenciar con otras entidades neoplásicas como la irregularidad de los pliegues en los adenocarcinomas. En este caso, como el tumor depende de las capas más profundas a la mucosa, va a presentar este aspecto. Las flechas pequeñas señalan estos ángulos que condiciona con el resto de la pared gástrica y se menciona que la característica de estos es que son de 90 grados o mayor. Los datos que vamos a encontrar en la tomografía computada van a ser un tumor isodenso a tejidos blandos, va a presentar un realce usualmente periférico. Esto está sujeto al tamaño de la lesión, ya que en lesiones grandes pues van a presentar centros con aspecto necrótico y es por eso que el realce va a ser predominantemente periférico. En el caso de ser lesiones más pequeñas, el realce puede ser más homogéneo. En presencia de una ulceración, va a presentar el signo de Torricelli-Bernoulli. Y raramente van a presentar calcificaciones estos tipos de tumores. Les presento dos imágenes de tomografía computada de abdomen en metana para tejidos blandos con medio de contraste intravenoso. La superior izquierda señala el dato positivo con esta flecha blanca, un engrosamiento focal de la pared que muestra en esta fase precisamente una heterogeneidad y corresponde al tumor mencionado como del estroma gastrointestinal. La imagen inferior derecha presenta el signo que mencioné previamente y este trata de una úlcera dentro del tumor y esta úlcera presenta un nivel hidroaéreo. Les presento un caso del Centro Médico Nacional La Raza. Se trata de un paciente femenino de 41 años con intolerancia alimentaria progresiva a sólidos y líquidos. Se trata de tres imágenes de una serie esófago-gastrodenal. La primera, demostrando el adecuado paso del medio de contraste del esófago a través de la unión esofagogástrica hacia el estómago. La segunda y la tercera, a primera vista, pueden parecer normales, sin embargo, observamos que tanto en la proyección de Hampton como en la de Schatzky, si seguimos la curvatura menor, muestra un aspecto alterado. Esto es porque precisamente este espacio está ocupado por un defecto enorme de llenado. Al mismo paciente se le realiza una tomografía computada de abdomen y les presento múltiples imágenes transversales y coronales con administración de medio de contraste intravenoso y ventana para tejidos blandos, donde corroboramos que el defecto de llenado visualizado previamente corresponde precisamente a una lesión dependiente de la pared gástrica en la curvatura menor y esta tiene un aspecto heterogéneo por zonas que realzan
y pequeñas zonas en su interior que no presentan el mismo reforzamiento, probablemente en relación a necrosis. También este tumor está condicionando efecto de volumen sobre las estructuras adyacentes, por ejemplo, desplazando el colon transverso en sentido caudal en relación a un tumor del estroma gastrointestinal. Esta diapositiva tiene la finalidad de hacer la correlación imagenológica entre los dos métodos de imagen para poder observar que el tumor era precisamente lo que condicionaba este defecto de llenado. Vamos a empezar a hablar de las neoplasias malignas. Comenzamos con el adenocarcinoma gástrico. El adenocarcinoma gástrico es una neoplasia maligna epitelial con origen en las glándulas de la mucosa gástrica. El adenocarcinoma gástrico es el quinto cáncer más común a nivel mundial. Presenta una relación 2:1 en cuanto a hombres respecto a mujeres. El promedio de edad de presentación es a los 60 años. Se considera la segunda causa de muerte por cáncer más frecuente en México y la primera causa de muerte por cáncer del tracto gastrointestinal. Representa el 90% de todos los cánceres malignos gástricos. La información obtenida del National Cancer Institute se correlaciona muy bien con la información obtenida en otras bibliografías, mencionando el pico de incidencia máximo en pacientes mayores a 65 años. En este sitio podemos encontrar un aproximado del porcentaje de la población que se utilizó en el corte de Estados Unidos y encontramos que los hispanos corresponden a una incidencia de menos del 0.1% de todos los pacientes afectados con este tipo de tumor. Existen varios factores de riesgo que predisponen a la aparición de esta entidad nosológica. Entre ellos encontramos los demográficos o ambientales, los biológicos y los hereditarios. Dentro de ellos, los de mayor peso serían la edad avanzada, sexo masculino, tabaquismo y dentro de los biológicos, la infección por Helicobacter pylori, que sí es la más frecuente y la de mayor importancia respecto a lo biológico. La distribución y localización muestran una predilección por el antro, el cual va a presentar el 40% de los casos, seguido por el fondo y la unión gastroesofágica, que va a presentar el 35% de los casos, y el cuerpo, que va a presentar el 25%. La afección difusa submucosa de esta neoplasia va a condicionar una entidad conocida como linitis plástica y esta va a corresponder al 10% de los casos. El cuadro clínico es variado. Puede presentar síntomas inespecíficos que retrasan el diagnóstico como disfagia, saciedad temprana, náuseas, vómito y anemia. En el momento del diagnóstico el paciente puede presentar dolor abdominal superior y pérdida significativa no intencionada de peso. Si el tumor se encuentra en una situación avanzada y condiciona metástasis a órganos, dependiendo del órgano afectado, puede dar cierta sintomatología o signos clínicos. Por ejemplo, si afecta a alguna localización cercana al fondo de saco de Douglas, puede condicionar el signo de Bloomer, que es la palpación transrectal de algún tumor en el fondo de saco. Si se presenta metástasis a ganglios linfáticos, pues depende también la localización, es lo que encontremos. Por ejemplo, un ganglio centinela supraclavicular, conocido como ganglio de Virchow, o un ganglio periumbilical, conocido como el nódulo de la hermana María José. La clasificación TNM del adenocarcinoma gástrico nos ofrece un valor pronóstico, agrupando básicamente en dos grupos a los pacientes con este tipo de cáncer: el cáncer precoz y cáncer avanzado, dependiendo de la afección y la profundidad. Ya veremos un poquito más adelante de qué se trata esta clasificación, pero lo importante aquí es que nos ofrece este valor pronóstico de supervivencia mayor al 90% a los 5 años en el grupo de cáncer precoz y disminuye bastante, desde 7 a 27% a los 5 años en el grupo de cáncer avanzado. Les presento la clasificación TNM de la octava edición de la clasificación del Comité Conjunto Estadounidense sobre el Cáncer. Y bueno, lo que podemos observar en esta tabla son tres columnas. La primera con la categoría T, dependiendo en la columna 2 de la profundidad o de las capas involucradas, y en la columna 3 vamos a observar los datos por imagen. Hay que recordar antes que nada que todas las capas presentes histológicamente en la pared gástrica no van a tener necesariamente una representación imagenológica en la tomografía computada. Esto depende tanto del equipo como de otros factores, pero los datos que sí podemos observar y que se pueden correlacionar con las categorías T son, por ejemplo, el T1B con un engrosamiento y un realce de la mucosa, o el T2 con la invasión de la muscularis propia, y va a ser una pérdida de la línea hipodensa submucosa o una pérdida entre la interfaz de la capa previamente mencionada y la muscular propia.
También podemos observar algunos datos sugestivos de la categoría 4A por la infiltración de la grasa peritoneal circundante. Esto se manifiesta como una estriación de la grasa perigástrica. El tipo 4T, 4B, pues es una invasión directa a órganos y estructuras adyacentes, condicionando ya sea deformidad o irregularidad en el contorno y obliteración del plano graso entre el tumor y el órgano. Hay que tener en cuenta también que dependiendo de las relaciones anatómicas, por ejemplo entre el estómago y el hígado, no siempre va a haber un plano graso en condiciones normales. Hay que tomarlo con cuidado. Respecto a la categoría N, se menciona N0 sin afectación ganglionar regional y N+, dependiendo de la afectación ganglionar regional. Por ejemplo, si tenemos un ganglio perigástrico con un eje corto mayor a 6 milímetros, tenemos un dato positivo y podemos establecerlo como un N positivo. O si tenemos un ganglio extra perigástrico con un eje corto mayor de 8 milímetros, o alguna situación donde se observe una pérdida de su morfología ovoidea y que tienda a la redondez, que presente un realce hipervascular o heterogéneo o la agrupación de más de 3 ganglios, con eso ya podemos considerar esa categoría. Respecto al M0, eso nos indica una ausencia de enfermedad metastásica. El M1 se categoriza como metástasis a distancia de los ganglios no locorregionales. Extensión no directa a otros órganos, por ejemplo, en la tomografía computada que podremos ver, pues básicamente las adenopatías no locorregionales y la extensión directa a otros órganos como implantes peritoneales. Hablando del estadio, ya habíamos mencionado que depende de las capas involucradas. En el estadio 0 podemos observar una afección de la mucosa únicamente. En el estadio 1 la afección se extiende hasta la capa submucosa sin afectar la muscular propia. El estadio 2 es una lesión que se extiende hasta la muscular propia, el 3 se extiende hasta la serosa y el estadio 4 sobrepasa la serosa. Ahora, el estadio 0 y el 1 se encuentran dentro de un mismo grupo y del 2 al 4 en otro. ¿Por qué? El 2 al 4 van a condicionar un tumor no resecable. Ahora vamos a hablar de dos clasificaciones. La primera es para el cáncer precoz y es la clasificación macroscópica de la Sociedad Japonesa de Gastroenterología Endoscópica. Como su nombre lo indica, no es una clasificación imagenológica, sin embargo sí guarda cierta relevancia. Ahora, esta clasificación divide en 3 tipos a las lesiones neoplásicas gástricas y vamos a hablar del tipo 1 cuando se trate de una lesión polipoidea elevada más de 5 milímetros. Del tipo 2 van a haber 3 subtipos. Va a ser un subtipo el superficial elevado con menos de 5 milímetros, uno plano y uno superficial deprimido. Ahora, el tipo 3 va a ser condicionado por una ulceración que llega hasta la muscular de la mucosa. Se menciona que dentro de estas categorías vamos a encontrar una tasa de supervivencia a los 5 años del 85 al 100%, porque estamos hablando de cáncer precoz. La segunda clasificación abarca el cáncer avanzado y es la clasificación de Borman. Incluye 6 tipos. El tipo 0 es una lesión superficial con depresión o elevación. El tipo 1 es una lesión polipoide. El tipo 2 es una lesión ulcerada circunscrita. El tipo 3 ulcerada con infiltración carcinomatosa. El tipo 4 va a ser una afección submucosa difusa que va a condicionar la linitis plástica. Y el tipo 5 cualquier otro tumor que no puede ser catalogado en los tipos ya mencionados. El tratamiento va a depender ampliamente de la etapa en la que se encuentre el tumor, siendo la etapa 0 y la 1 las únicas que pueden condicionar un estado de curación tras la resección total del tumor con márgenes limpios. De la etapa 2 podemos observar que además de la gastrectomía y la linfadenectomía se hace necesaria una adyuvancia con quimioterapia. En la etapa 3 se agrega una cirugía radical y la etapa 4 ya no se trata de cirugía. Si observamos, estamos hablando ya de una quimioterapia paliativa. Bueno, les dejo este algoritmo acerca del tratamiento del adenocarcinoma gástrico confirmado, siendo operable, por ejemplo, el estadio T1, N0, y pues bueno, mientras más avanzamos, determinamos que del 1B al 3 vamos a necesitar pues una adyuvancia con quimioterapia y ya habíamos mencionado que existen los estadios inoperables con la quimioterapia paliativa nada más. Respecto al diagnóstico por imagen en la serie esófago-gastrodenal, se observan 4 patrones. El primero de ellos es el de úlcera maligna, con los datos que hemos estado revisando en las clases previas. ¿Vale? Una úlcera dentro de un tumor
que presenta bordes irregulares, amputados, pliegues nodulares, el complejo de Kirkland y el menisco de Karman, como ya habíamos mencionado. Si presenta un patrón de tipo tumor intraluminal, predominantemente en antro, por ejemplo, puede disminuir el lumen condicionando una obstrucción, y también vamos a observar pliegues engrosados, nodulares e irregulares. La linitis plástica va a darle un aspecto de botella de cuero al estómago, condicionando una disminución global del tamaño, no permitiendo que el estómago sea extensible y por lo tanto tampoco va a ser peristáltico. La pseudoacalasia es el último patrón y principalmente se presenta en los adenocarcinomas de la unión gastroesofágica. Estos destruyen el plexo mientérico y van a condicionar un lumen dilatado y un peristaltismo marcadamente disminuido. En la siguiente diapositiva les presento dos imágenes. Son dos magnificaciones de series esofagogastroduodenales. La imagen de la izquierda corresponde al dato positivo mencionado dependiente en la curvatura menor, en la porción distal del cuerpo y predominantemente en el antro. En su interior también se observa un depósito de contraste de tamaño significativo con un halo radiotransparente en relación al menisco de Karman y el complejo de Kirkland. Observamos los mismos datos radiológicos en la imagen de la derecha, sin embargo la lesión aquí depende de la curvatura mayor del cuerpo gástrico. Además de los estudios de fluoroscopía, existen otros que nos ayudan a evaluar las situaciones patológicas como adenocarcinoma gástrico. Dentro de ellos encontramos la ecografía endoscópica y el estudio endoscópico, el cual nos ayuda a diferenciar estadios iniciales. La tomografía computada, que para empezar tiene gran disponibilidad y una sensibilidad del 65 al 92%, dependiendo tanto de la técnica y la experiencia, aún así permanece como el método de elección. La resonancia magnética condiciona una mayor precisión. Sin embargo, la poca disponibilidad no lo hace el método ideal. PET-CT ayuda a identificar lesiones a distancia, sin embargo, posee poca resolución, y la laparoscopía con lavado peritoneal nos va a ayudar para identificar lesiones no visibles radiológicamente. Antes de continuar con los datos por tomografía computada en el diagnóstico por imagen, vamos a abordar el aspecto habitual del reforzamiento parietal gástrico. Les presento dos imágenes de tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con ventana para tejidos blandos, con administración de medio contraste intravenoso y administración de medio contraste oral neutro. La imagen de la derecha se adquirió en una fase arterial y podemos observar tres capas delimitadas por tres elementos distintos. La flecha negra está señalando la capa más interna y corresponde a la mucosa con un adecuado reforzamiento. El asterisco está señalando una capa intermedia hipodensa que corresponde a la submucosa, y la flecha blanca está señalando la última capa externa y corresponde a una porción de la muscular, la subserosa y la serosa. La imagen de la izquierda no muestra esta estratificación, pues se trata de una adquisición tardía. ¿Y qué es lo que demuestra? Estamos observando un reforzamiento homogéneo. Entonces, este es el aspecto habitual de la pared gástrica. Ahora, los datos patológicos que vamos a encontrar van a seguir los mismos patrones que establecimos por la serie esofagogastroduodenal. Entonces vamos a tener tumores con aspecto polipoide y pueden o no estar ulcerados. La nodularidad focal asimétrica de la pared en cuanto a los pliegues, tenemos que encontrar un engrosamiento mayor de 1.5 centímetros o 15 milímetros de la pared a evaluar. Dependiendo también del patrón que encontremos, si consideramos un estómago disminuido de tamaño, sin peristalsis y poco distensible, pues entonces estamos ante una linitis plástica. Ahora, depende el realce que vaya a presentar va a ser variable, dependiendo tanto del subtipo histológico como del estadio. Ahora, se van a encontrar algunos tipos de tumores que van a observarse hipodensos, y estos, si no presentan algún reforzamiento, pero tienen características de malignidad, podemos orientarnos hacia una etiología histológica de tipo mucinosa. Entonces, a final de cuentas, el dato prevalente a la hora de evaluar la pared gástrica tiene que ser precisamente la pérdida de la diferenciación de estas tres capas que mencionamos. El adenocarcinoma gástrico puede diseminar por múltiples vías. Puede ser linfática, directa, subperitoneal, transperitoneal y hematógena. Es de vital importancia mencionar la relevancia de los ligamentos en la diseminación del adenocarcinoma gástrico.
Vamos a tomar un ejemplo de los que encontramos aquí. Tenemos el ligamento gastrohepático, sabemos que se extiende desde el cardias y la curvatura menor del estómago hacia la superficie inferior del hígado. Nuestra referencia vascular en este caso va a haber algunos vasos gástricos y el órgano con potencial invasión directa pues va a ser el hígado. Ahora, dependiendo de las estructuras que conecten, a través tanto de las arterias, las venas o las mismas capas del peritoneo va a condicionar una diseminación de este adenocarcinoma, y el órgano afectado pues va a depender del nombre y evidentemente del órgano con el que se esté comunicando. En la siguiente serie de imágenes de tomografía computada de abdomen con ventana para tejidos blandos y administración de medio contraste intravenoso, observamos diferentes elementos que señalan estructuras anatómicas vasculares. Precisamente estas estructuras anatómicas vasculares son nuestra referencia, ya que no podemos identificar de manera directa los ligamentos mencionados previamente. Entonces, por ejemplo, tenemos este asterisco blanco que se refiere a la localización del ligamento gastrocólico. Va a estar evidenciado por la presencia de las arterias gastroepiploicas. El asterisco verde es un ejemplo del aumento mayor, porque vamos a utilizar como referencia vascular pues las ramas epiploicas. La flecha azul y roja van a corresponder a la arteria y vena gástricas izquierdas y van a condicionar la localización del ligamento gastrohepático. Tenemos con la flecha amarilla en esta imagen superior derecha y en la inferior derecha también, pero con una flecha negra, se está señalando los vasos esplénicos, la vena predominantemente y sus ramas, y eso nos va a determinar la localización del ligamento gastroesplénico. Finalmente, en la imagen inferior izquierda con una flecha negra está señalando la vena porta y la arteria hepática, y esto va a ser el referente anatómico para el ligamento hepatoduodenal. En esta diapositiva vamos a valorar la invasión local de la pared gástrica. Tenemos una serie de imágenes de diferentes pacientes, todos con adenocarcinoma gástrico confirmado en diferentes estadios, con diferentes grados de afección de la pared. Vamos a empezar con la imagen A y A'. Entonces observamos en esta magnificación de una tomografía computada, todas son tomografías computadas de abdomen con ventana para tejidos blandos y administración de contraste intravenoso. En las primeras dos imágenes vamos a observar un engrosamiento polipoideo de la mucosa con preservación de esta línea hipodensa marcada con este asterisco que corresponde a la submucosa. También observamos discretamente en el esquema marcado con un asterisco rojo y en la imagen una ligera tenue línea hiperdensa externa que corresponde a la muscular subserosa y serosa. Entonces vamos a considerar que solo tiene afección de la mucosa. Vamos a establecer un probable T1B en este paciente. En el siguiente paciente ya no observamos esa línea hipodensa por debajo de la mucosa, además de una zona de engrosamiento focal que realza de manera homogénea a la administración de contraste. La flecha blanca está señalando la capa externa, la cual se observa regular y sin afección de la grasa perigástrica. La imagen C está señalando con la flecha blanca este dato de irregularidad y borrosidad de la pared en su porción más externa, con una probable infiltración grasa. Entonces este queda como un probable dudoso T3, T4. Los siguientes ya son T4 pues más identificados de manera fiable. ¿Por qué? Porque en la imagen D observamos, señalado con la flecha blanca, una muy franca estriación de la grasa adyacente, además de esta irregularidad de la pared. En la imagen E podemos observar además estas dos bandas engrosadas hiperdensas. Esto se llama signo de la serosa hiperdensa, y pues entonces significa que estamos ante un estadio T4 en ambos casos. Para hablar de diseminación linfática vamos a utilizar el mapeo ganglionar propuesto por la Asociación Japonesa de Cáncer Gástrico. Entonces vamos a establecer dos tipos de ganglios linfáticos: los regionales y los no regionales. Entonces, dentro de los regionales vamos a tener por obviedad todos aquellos que se encuentran alrededor del estómago: los paracardíacos derechos, izquierdos, de la curvatura menor, mayor, suprapilóricos e infrapilóricos. Otros de los
de los ganglios linfáticos considerados como regionales están el de la arteria gástrica izquierda, tronco celíaco, arteria esplénica, arteria hepática común y ligamento hepatoduodenal. Ahora, todos estos mencionados van a condicionar una categoría diferente a la que se establece si encontramos alguna enfermedad a distancia. Por ejemplo, si encontramos algún ganglio linfático con un aspecto sospechoso, en cualquiera de las localizaciones que no son de las regionales, vamos a considerar esto como enfermedad a distancia, es decir, M1. Ahora, en la imagen de la derecha podemos observar una magnificación de una reconstrucción coronal de una tomografía computada de abdomen con ventana para tejidos blandos y administración de contraste intravenoso y probablemente oral neutro. Ahora, entonces, observamos marcados con las flechas blancas, negra y rojas diferentes ganglios linfáticos heterogéneos con pérdida de su morfología y relación habitual, con un realce, ya sea hipervascular en algunas lesiones, homogéneo o puede ser heterogéneo en las de mayor tamaño en relación a una enfermedad metastásica de un adenocarcinoma gástrico conocido. Vamos a revisar algunos de los ejemplos de diseminación directa. Nos centramos en la imagen B, donde se observa una pérdida de la interfaz de este engrosamiento parietal gástrico en su curvatura menor con, por ejemplo, el lóbulo hepático izquierdo y posteriormente con cabeza y porción del cuerpo del páncreas. La imagen B también muestra una pérdida de la interfaz grasa entre la porción del cuerpo y la porción medial de la cola, con un tejido intermedio de densidad variable en relación a invasión directa. La imagen D muestra las mismas características con una diseminación directa hacia la porción medial del vaso, y las imágenes E y F están mostrando un ejemplo de diseminación directa del cáncer gástrico hacia el colon. Volvamos un poco a la vía de diseminación subperitoneal. Tenemos aquí en la imagen A un esquema con los diferentes ligamentos a evaluar con las referencias anatómicas que hemos comentado previamente. La imagen B y B' corresponden a la afección subperitoneal del ligamento gastrohepático. Gastrohepático por la presencia de, ejemplificada en este esquema, por ejemplo, de un aumento de la densidad de morfología nodular alrededor de los vasos gástricos izquierdos. Ahora, si observamos la imagen C, podemos observar el mismo dato, un aumento nodular de la densidad alrededor tanto de la vena porta como de la arteria gástrica y el hilio hepático en relación a una afección del ligamento hepatoduodenal. En la imagen D observamos estómago, vaso y el aumento nodular de la densidad alrededor de los vasos esplénicos. Entonces estamos condicionando, evaluando la afección del ligamento gastroesplénico. La última imagen muestra los vasos esplénicos también con esa afección ya mencionada, pero se mencionaba que esta afección iba en una dirección desde el vaso hacia el riñón. Entonces aquí encontramos la afección del ligamento espleno-renal. En la siguiente serie de imágenes de tomografía computada con ventana para tejidos blandos y administración de contraste intravenoso, predominantemente en adquisiciones transversales y reconstrucción coronal, observamos, por ejemplo, en la imagen B y C, este engrosamiento parietal difuso de predominio antropilórico gástrico, marcado con la cabeza de flecha blanca, líquido libre, mencionado como ascitis, y con la punta de flecha un engrosamiento del aumento mayor. La imagen D muestra un pequeño implante nodular peritoneal de localización subdiafragmática izquierda y pues bastante líquido libre, ¿no? En la imagen E estamos observando un tipo de carcinomatosis peritoneal en placa, también llamado omental cake. En la figura F vamos a observar un corte a nivel de pelvis, donde observamos los dos anexos, el derecho y el izquierdo, con una morfología alterada, aumento de volumen de manera global, predominantemente del lado derecho, con una marcada heterogeneidad en relación a metástasis conocida como tumor de Krukenberg, en este caso pues bilateral.
Entonces hay que recordar que siempre es importante valorar estos implantes peritoneales en las fases contrastadas, ya que sería muy difícil determinarlo en una fase simple por la situación adyacente de este líquido. Hay que recordar que una serosa comprometida llora y eso va a condicionar la presencia de ascitis. Ahora vamos a hablar del nódulo de la hermana Mary Joseph. Se trata de una metástasis a distancia y vamos a observar en la imagen de la derecha este nódulo violáceo de localización umbilical. La imagen de la izquierda corresponde a un estudio tomográfico del mismo paciente en adquisición transversal con ventana para tejidos blandos y medio de contraste intravenoso. Ahora, estamos observando esta imagen de la misma topografía, de bordes lobulados, de densidad homogénea y que pues muestra un importante reforzamiento tras la administración de medio contraste. Ahora, si bien este dato, este nódulo puede aparecer en otro tipo de cáncer, por ejemplo, de colon o de páncreas, y también ginecológico, por mucho, lo más frecuente es que esto sea secundario a un adenocarcinoma gástrico. Vamos a hablar de diseminación hematógena. Les pongo este ejemplo de este paciente. Todas estas imágenes corresponden a diferentes estudios del mismo paciente y estamos observando en la imagen B una tomografía computada de abdomen en ventana para tejidos blandos con administración de contraste intravenoso. Vemos a lo largo de la curvatura menor un engrosamiento parietal que muestra pérdida de la estratificación habitual, así como irregularidad de la pared externa y con un discreto incremento de la densidad de la grasa adyacente. En hígado pues podemos observar una marcada heterogeneidad por la presencia de múltiples lesiones de distribución difusa, de bordes regulares, morfología ovoidea o redondeada, que a la administración de contraste se muestran hipovasculares en relación a metástasis. De la misma manera, en la tomografía en plano coronal con ventana para pulmón observamos múltiples nódulos de distribución bilateral y difusa. Asimismo, en la imagen D observamos lesiones blásticas en la cabeza femoral izquierda, todo esto en relación a metástasis. Como últimas imágenes del adenocarcinoma gástrico, vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio de estadificación TNM. Tenemos dos imágenes, la de la izquierda, como dato positivo, muestra un engrosamiento focal de la curvatura menor a nivel del cuerpo. Entonces, podemos observar en la pared contralateral, en la curvatura mayor, la estratificación habitual, ¿vale? Una capa hiper, una capa hipo y una capa hiperdensa. A diferencia de la lesión donde ya no observamos la estratificación y se pierde la hipodensidad externa a la mucosa. Esto en relación a un T2. Ahora, también si observamos adyacente a la curvatura menor, esta imagen ovoidea de bordes regulares bien definidos que aumenta su atenuación tras la administración de medio contraste en relación a un ganglio linfático con afección, sin embargo, de localización locorregional. Entonces queda como T2N1. Estamos observando en la imagen de la derecha un engrosamiento parietal por este tumor gástrico situado en el antro aparentemente de aspecto heterogéneo, irregular, nodular, con una pérdida de la estratificación y además podemos observar en la grasa adyacente un aumento nodular de la densidad y estriación en relación a un T4. Les dejo esta tabla de los diferentes métodos de imagen que se pueden utilizar para la detección del cáncer gástrico y sus particularidades. En esta diapositiva dejamos 15 puntos a saber acerca del adenocarcinoma gástrico. Todos estos son cosas relevantes, entonces hay que revisarlas con tiempo. Pasamos al último tema, neoplasias malignas, adenocarcinoma duodenal. Aunque el adenocarcinoma duodenal es una entidad rara, se considera como la neoplasia maligna primaria más frecuente del duodeno. Respecto a la epidemiología del adenocarcinoma duodenal, podemos considerar que representa el 40% de todas las neoplasias de duodeno. El pico de incidencia máximo se establece a partir de los 70 años y existe una predilección hacia el sexo masculino sobre el sexo femenino. Varias condiciones que se conocen como factores de riesgo son, entre ellas, factores con componente hereditario, factores con componente inflamatorio y fumar y el consumo de alcohol.
Respecto a la localización del adenocarcinoma duodenal, podemos considerar que el sitio más frecuente de aparición es en la tercera y cuarta porción, correspondiente al 45% de los casos, seguido por la segunda porción con un porcentaje de 40% y al final en la primera porción con una incidencia de solo el 15%. El cuadro clínico en el caso de adenocarcinoma duodenal, a diferencia del gástrico, va a presentar una sintomatología típica. En este caso, hasta el 90% de los pacientes va a mostrar dolor abdominal secundario a una oclusión. El 50% de estos pacientes va a presentar hemorragia o anemia y dependiendo de la localización y el efecto de volumen que condicione sobre las estructuras adyacentes puede condicionar una ictericia. Ahora, dependiendo si este adenocarcinoma duodenal está asociado a alguna de estas entidades, pues vamos a tener un cuadro clínico diferente. Por ejemplo, en el caso del Peutz-Jeghers vamos a tener las típicas manchas hipocrómicas en labios, además pues de la polipomatosis, ¿no? El diagnóstico por imagen en la serie esofagogastroduodenal va a mostrar datos variados dependiendo de la presentación del adenocarcinoma. Puede presentarse como un depósito de contraste condicionado por una úlcera, un defecto de llenado condicionado por un tumor, ya sea pólipo sésil o con patrón de burbujas de jabón por los tumores vellosos. También puede observarse el paso filiforme de medio y contraste, condicionando el signo de corazón de manzana o manzana mordida. La imagen que estamos observando es una magnificación de una serie esofagogastroduodenal en posición de Schatzki, donde observamos señalado con la flecha negra este paso filiforme del medio de contraste a través de la primera porción del duodeno, condicionado por precisamente un adenocarcinoma duodenal. El diagnóstico por imagen en tomografía computada va a mostrar diferentes datos. Vamos a observar un tumor con engrosamiento irregular de la pared, pues encontrar una lesión anular ulcerada, y hay que recordar que cualquier situación que condicione una irregularidad en el lumen o la mucosa de un intestino puede condicionar una invaginación. Vamos a encontrar o no adenopatías locales, y el tumor se comenta que va a presentar un realce leve, nodular, heterogéneo y tardío. Dependiendo de la localización anatómica puede o no condicionar dilatación de la vía biliar. La imagen de la derecha es una reconstrucción coronal de una tomografía computada de abdomen con ventana para tejidos blandos y medio de contraste intravenoso, donde observamos predominantemente en la segunda porción en la pared izquierda, así como en la porción proximal de la tercera porción duodenal, un engrosamiento focal con un reforzamiento nodular heterogéneo tras la administración de medio contraste en relación a un adenocarcinoma duodenal. Les presento este caso de una serie esofagogastroduodenal donde observamos una serie de imágenes magnificadas. El dato positivo se encuentra en la segunda porción del duodeno, donde observamos un paso filiforme del medio de contraste que condiciona una reducción del lumen y posteriormente se le realiza una tomografía computada. La tomografía computada es esta y observamos en estas dos reconstrucciones coronales, primero en la imagen de la izquierda, una imagen nodular dependiente de la pared de la segunda porción del duodeno, que se corresponde con los datos observados en el estudio fluoroscopía, y en la imagen de la derecha podemos observar una heterogeneidad en el hígado a expensas de esta lesión nodular de bordes irregulares, mal definidos con un centro hipodenso en relación a una metástasis con centro necrótico. A manera de conclusión, vamos a mencionar que la tomografía es la modalidad de elección para la estratificación del cáncer gástrico. Se debe seguir adecuadamente la clasificación TNM y buscar la extensión de un probable cáncer gástrico, ya que sabemos que si no se trata de un T1, el pronóstico no será tan bueno. Es importante una adecuada preparación del paciente para no pasar por alto una etapa incipiente de cáncer gástrico, así como el protocolo de estudio correcto. La serie esofagogastroduodenal de doble contraste tiene un papel inicial importante para distinguir úlceras malignas de las benignas.